¿Alguna vez te has sentido roto por dentro por alguien que apenas parece notarlo, como si hubieras entregado todo y aún así no fuera suficiente? La verdad es que no estás solo, pero también es cierto que no viniste a este mundo a vivir dependiendo del amor, la atención o la validación de nadie. Viniste a ser libre, a dominar tu mundo interior, a construir una vida donde tu paz no dependa de lo que otros hacen o dejan de hacer. Este video no es para victimizarte, es para devolverte el control, porque los estoicos lo sabían. La raíz del sufrimiento no está afuera, está dentro. Y cuando aprendes a ver eso con claridad, algo cambia. Ya no suplicas amor, ya no necesitas explicaciones, ya no vives esperando que vuelva quien no quiere estar. Aquí vas a descubrir 10 ideas estoicas que pueden transformar por completo la forma en que vives el rechazo, la ausencia, las emociones intensas y el apego. Y si realmente quieres que esto marque un antes y un después en tu vida, haz algo ahora mismo. Baja a los comentarios y escribe: mi paz no depende de nadie. Que sea tu declaración, tu ancla y tu compromiso. Porque cuando entiendes estas lecciones, nadie vuelve a tener poder sobre ti, ni siquiera esa persona que un día te hizo temblar por dentro. Así que respira, siéntate firme y prepárate, porque lo que viene no solo te va a abrir los ojos, te va a hacer más fuerte. Primero, el dolor no viene de la persona, sino del apego que creaste. El sufrimiento que experimentas no está directamente relacionado con lo que esa persona hizo o dejó de hacer. La herida más profunda no nace de sus palabras ni de su silencio, sino del significado que tú le diste a cada gesto, a cada ausencia, a cada momento. Y es ahí donde la filosofía estoica te invita a mirar con otros ojos. No estás sufriendo por la realidad tal como fue, sino por la interpretación que tu mente construyó alrededor de ella. Porque, en el fondo, lo que más duele no es la historia vivida, sino la historia que imaginaste y que nunca ocurrió. Los estoicos enseñaron que no sufrimos por los hechos, sino por nuestras creencias sobre esos hechos. Y el apego es precisamente eso, una creencia convertida en necesidad. Te convenciste de que esa persona debía darte algo, completarte de alguna forma, llenar un vacío. Y sin darte cuenta, comenzaste a depender de un escenario que solo existía en tu mente. Es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano se derrumba, no por maldad, no por castigo, sino porque nunca tuvo una base real. Cada vez que piensas que necesitas una disculpa para sanar, una explicación para cerrar, una vuelta para sentir paz, estás entregando tu poder. Estás diciendo: mi tranquilidad depende de que el otro actúe como yo quiero. Y eso no es amor, eso es esclavitud emocional. El estoicismo te da una llave para salir de ahí, comprender que no necesitas que el otro cambie para liberarte. Necesitas cambiar tú. Necesitas soltar la idea de que solo podrás sanar cuando algo externo se acomode a tus expectativas. Porque cuando sueltas el apego, recuperas tu autonomía emocional. Dejas de mendigar mensajes, dejas de mirar el teléfono esperando algo que sabes que no va a llegar. Dejas de buscar justicia en donde no hay conciencia. Y sobre todo, dejas de arrastrarte por dentro por alguien que ni siquiera ve lo que tú estás viviendo. Entonces, como diría Marco Aurelio, vuelves a ti. Vuelves a lo único que siempre estuvo bajo tu control, tu mente, tu juicio, tu capacidad de elegir cómo interpretar lo que ocurrió. El dolor podrá haber llegado de fuera, pero la paz siempre nace dentro. 2. No necesitas a nadie para sentirte completo, solo volver a ti mismo. Vivimos engañados por una idea que se repite en canciones, películas y creencias populares. La de que hay alguien allá afuera que tiene la llave de nuestra plenitud, que sin esa persona estamos incompletos, que necesitamos que nos elijan, que nos busquen, que nos reconozcan, para por fin sentirnos suficientes. Pero eso no es amor, es dependencia. Y la dependencia es una cadena invisible que te mantiene atado al vacío, un vacío que no creó nadie, sino tú mismo, al olvidarte de lo que ya eres. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no consiste en obtener lo que deseas, sino en dejar de depender de ello para estar en paz. Porque cuando crees que necesitas que alguien te quiera, que alguien te devuelva el mensaje, que alguien vuelva para llenar ese hueco que quedó, lo que en realidad estás haciendo es renunciar a tu propio poder,
Estás diciendo, no puedo estar bien si tú no estás aquí. Y esa idea, tan común y tan destructiva, te convierte en rehén de lo que no controlas. Pero, ¿y si el problema no es la falta de amor externo, sino la desconexión contigo mismo? ¿Y si todo lo que crees necesitar de otros es en realidad un reflejo de lo que tú no te has dado todavía? Cuando basas tu bienestar en algo que escapa de tus manos, vives expuesto, frágil, a merced de cada silencio, de cada ausencia, de cada rechazo. En cambio, cuando vuelves a ti, cuando reconstruyes tu valor desde adentro, te das cuenta de que no necesitas que alguien te complete, porque nunca estuviste incompleto. Tú ya eras suficiente antes de que llegara esa persona. Tú ya tenías valor antes de que alguien te dijera que lo tenías. Solo que lo olvidaste, y el camino de regreso no es hacia afuera, es hacia adentro. No se trata de cerrarte al amor, sino de no hacer del amor una condición para amarte a ti. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de creer que tu felicidad depende de que alguien más te la conceda. Como diría Séneca, el sabio es autosuficiente no porque se baste a sí mismo para vivir, sino porque sabe que no depende de nadie para ser libre. Y tú también puedes vivir así, pleno, completo, suficiente, sin necesitar más que tu propia presencia. Tercero, no eres esclavo de lo que sientes. Sentir no es el problema. Lo que te arrastra, lo que te consume, no es la emoción en sí, sino lo que haces con ella. Muchos creen que si sienten tristeza, rabia o decepción, ya están rotos. Que si algo les duele, significa que algo anda mal dentro de ellos. Pero los estoicos sabían que las emociones no son enemigas. No se trata de no sentirlas, sino de no dejar que te gobiernen. El sufrimiento no está en lo que sientes, sino en cómo reaccionas ante lo que sientes. Tú no eres el enojo, tú eres quien observa que el enojo ha llegado. Tú no eres la tristeza, tú eres quien se da cuenta de que está ahí. Y ese pequeño cambio de perspectiva lo cambia todo, porque cuando dejas de identificarte con tus emociones, dejas de ser su esclavo. Te das cuenta de que puedes sentir sin reaccionar, que puedes observar sin dejarte arrastrar, que puedes vivir una emoción sin convertirla en una historia repetida que te ata. Epicteto lo dijo con claridad: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y lo mismo ocurre con las emociones. No es la tristeza lo que te destruye, sino los pensamientos que repites mientras estás triste. No es la rabia lo que te convierte en alguien violento, sino el impulso que decides no detener. Porque una emoción es solo una chispa. Pero si tú la alimentas con juicios, suposiciones y repeticiones mentales, esa chispa se convierte en incendio. La libertad emocional no es frialdad, es sabiduría. Es capacidad de respirar cuando todo dentro de ti quiere gritar. Es la fuerza de detenerte cuando todo en tu cuerpo quiere reaccionar. Porque ahí, justo en ese espacio, entre lo que sientes y lo que haces, nace tu poder. Ahí es donde eliges si el dolor te transforma o te encadena. Ahí es donde decides si vas a convertirte en un reflejo de lo que te lastima o en la prueba viva de que se puede sentir y seguir firme. Los estoicos no eran de piedra, sentían como tú y como yo. Pero habían aprendido que no vale la pena construir una identidad alrededor de una emoción pasajera, que cada emoción es una mensajera, no una condena. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes sentir sin rendirte, observar sin reaccionar, vivir sin que las emociones tomen el mando, porque tú no eres lo que sientes, tú eres quien decide qué hacer después. Cuarta, la paz llega cuando aceptas lo que no puedes cambiar. Hay una batalla silenciosa que muchas personas libran a diario, la lucha contra lo que ya ocurrió, contra lo que no fue, contra lo que no está en sus manos cambiar. Y esa es, quizás, la fuente más profunda de sufrimiento emocional, porque seguimos atados a historias que no se dieron, a palabras que no llegaron, a decisiones que no nos pertenecen. Esperamos que el pasado sea distinto, que el otro actúe diferente, que la vida se ajuste a nuestros planes. Pero la vida no negocia con nuestras expectativas. Los estoicos lo entendieron con claridad brutal. La libertad emocional comienza en el momento en que dejas de resistirte a lo que no depende de ti. Marco Aurelio escribió: ama todo lo que te sucede, porque todo ha sido tejido para ti. Eso no significa resignarse o justificar el dolor. Significa entender que, aunque no veas el propósito ahora, todo lo que llega o se va forma parte de tu crecimiento, porque seguir peleando con lo irreversible no te hace más fuerte.
solo te deja exhausto. Aceptar no es rendirse, es soltar la necesidad de controlar lo incontrolable. Es mirar la realidad tal como es, sin los filtros del debió haber sido diferente. Aceptar es decidir conscientemente dejar de cargar con culpas que no te pertenecen, con promesas que no se cumplieron, con esperas que solo alargan el dolor. Y esa decisión, aunque duele, te devuelve el poder. La paz no se encuentra en cambiar lo que pasó, sino en cambiar tu relación con lo que pasó. Dejar de hacerle preguntas a un pasado que ya no tiene voz. Dejar de pensar que necesitas una historia perfecta para poder seguir adelante. Porque la verdad es esta, el pasado no se va a reescribir. Lo que puedes cambiar es la manera en que lo sostienes dentro de ti. ¿Lo haces con amargura o con comprensión? ¿Lo cargas como una cruz o lo honras como una lección? Cuando eliges aceptar, no con resignación, sino con madurez te liberas. Dejas de esperar que la vida te dé explicaciones. Dejas de usar tu energía en arreglar lo que ya no está. Y esa energía, ahora, puede ir hacia ti, hacia construir, hacia sanar, hacia vivir. Porque la verdadera paz no es la ausencia de dolor, es la presencia de claridad. Y esa claridad solo llega cuando sueltas lo que no depende de ti y abrazas con humildad lo único que sí, lo que eliges hacer con lo que la vida ya puso en tu camino. 5. Rompe la espera eterna de algo que nunca llegará. Una de las formas más crueles de autoengaño es la esperanza mal dirigida, esa que no nace de la fe, sino de la negación, esa que te mantiene atado a una fantasía, a una posibilidad que en el fondo sabes que no va a suceder. Tal vez tú también lo has vivido. Esperar que esa persona cambie, que un día te valore, que por fin vea lo que tú ves. Y mientras esperas, la vida pasa. El tiempo se escapa y tú te vas perdiendo en un limbo que solo prolonga el dolor. Los estoicos lo sabían. Cuanto más esperas de alguien que no quiere o no puede darte lo que necesitas, más te alejas de ti mismo, porque esa espera, aunque parezca pasiva, es una forma activa de abandono. Abandono de tu paz, de tu dignidad, de tus propios límites. Y lo más irónico es que no estás esperando lo que esa persona te da. Estás esperando lo que tú proyectaste, lo que tú imaginaste que algún día podría darte. El problema no es la otra persona. El problema es que tú sigues mirando una puerta cerrada, como si por insistir más, por dar más, por aguantar más, se fuera a abrir. Pero la realidad es otra. Si alguien no quiere estar, no va a estar. Y tú no puedes construir por los dos, no puedes amar por los dos, no puedes sostener un vínculo solo con tus fuerzas. Por más que lo intentes, por más que te esfuerces, si el otro no elige, no hay relación, hay fantasía. La esperanza mal canalizada se disfraza de paciencia, pero es una cárcel emocional, una en la que cada día que pasa cedes un poco más de ti, y romper con ella no es fácil, porque soltar duele, da miedo, se siente como un vacío, pero ese vacío no es el final, es el comienzo, es el espacio donde empieza tu libertad, donde vuelves a ti, donde dejas de esperar algo que nunca llegó y comienzas a darte lo que siempre mereciste. Como diría Epicteto, la libertad no está en conseguir lo que deseas, sino en dejar de desear lo que no depende de ti. Y tú puedes elegir eso. Puedes dejar de desgastarte en una historia que solo tú estás escribiendo. Puedes soltar la espera, no porque seas frío, sino porque ya entendiste que tu paz no puede depender de quien no tiene intención de cuidarla. Mereces un amor que te elija sin que tengas que suplicarlo. Mereces una vida sin esperas eternas. Mereces volver a ti. Y ese regreso empieza hoy. 6. Tus pensamientos no son la verdad. Tú decides si los sigues o los sueltas. Uno de los mayores errores que cometemos es creer todo lo que pensamos, como si cada voz interna fuera un reflejo fiel de la realidad, pero no lo es. La mente no es un espejo, es un filtro. Y muchas veces ese filtro está sucio de miedos, de heridas no sanadas, de historias pasadas que se proyectan sobre el presente. Los estoicos lo entendieron con una lucidez inquebrantable. No es lo que ocurre lo que nos hiere, sino lo que creemos acerca de lo que ocurre. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en un bucle mental que repite lo mismo una y otra vez? Revives escenas, repites diálogos, imaginas escenarios que nunca sucederán. Y sin darte cuenta, eso que comenzó como un pensamiento aislado se convierte en una narrativa completa que te atrapa emocionalmente.
El dolor se intensifica no porque el hecho cambie, sino porque lo repites hasta que se vuelve insoportable. Pero hay una verdad liberadora. Tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Tú puedes decidir cuáles alimentar y cuáles dejar pasar. La mente, como decía Marco Aurelio, tiñe el alma con el color de sus pensamientos. Si vives creyendo que no eres suficiente, que esa persona debe volver para que estés en paz, que nada tiene sentido sin esa explicación que nunca llegó, entonces te estás hundiendo en ficciones. Estás sufriendo por ideas, no por realidades. Y lo más importante, puedes salir de ahí. No necesitas pelear con cada pensamiento, solo necesitas dejar de identificarte con él. Puedes detenerte, respirar y decir: esto que mi mente dice no es una verdad absoluta, es solo una historia que aprendí a contarme. Y al hacer eso, recuperas tu poder, recuperas tu centro, recuperas tu capacidad de responder con sabiduría, no con impulsividad. La mente seguirá generando pensamientos, esa es su naturaleza. Pero tu libertad comienza cuando dejas de actuar automáticamente ante ellos, cuando los cuestionas, cuando los dejas pasar como nubes en el cielo. Algunos serán oscuros, otros ligeros, pero tú no eres la nube, eres el cielo que las ve pasar. Y ese cielo, que es tu esencia, siempre está intacto, tranquilo, capaz y libre. 7. El verdadero amor es libre. No necesita poseer ni controlar. Muchos confunden amor con posesión. Creen que amar es asegurarse de que el otro no se vaya, que se quede, que elija siempre lo mismo. Pero ese no es el amor que libera, es el que asfixia, es el amor condicionado, nacido del miedo, del vacío, de la necesidad de controlar lo que no se puede controlar. Los estoicos lo sabían bien. Lo que no depende de ti no te pertenece, y el corazón de otra persona, su libertad, sus decisiones, nunca van a estar bajo tu dominio. Cuando amas desde el apego, vives con ansiedad. Cada silencio se convierte en amenaza, cada distancia en alarma, cada gesto en duda, y poco a poco dejas de disfrutar, porque estás demasiado ocupado previniendo una pérdida imaginaria. Irónicamente, cuanto más intentas retener al otro, más lo empujas, porque nadie quiere ser encarcelado en nombre del amor, nadie quiere cargar con la responsabilidad de sostener la felicidad ajena. El amor real, el maduro, el estoico, no se construye desde el miedo, se construye desde la elección. No porque necesitas, sino porque deseas compartir. No porque temes quedarte solo, sino porque disfrutas caminar al lado. Y ese amor no exige, no condiciona, no manipula. Ese amor suelta, permite, respeta. Ese amor sabe que si alguien quiere quedarse, se quedará. Y si no lo hace, no es una tragedia, es una decisión. El desapego no es frialdad, es claridad. Es comprender que el otro es libre de elegir su camino y que tu valor no depende de que lo recorra contigo. Es amar sin exigir permanencia, es estar sin necesidad de retener, es ofrecer sin esperar retorno inmediato, porque el verdadero amor no se aferra, fluye, no se arrodilla por miedo, se sostiene por convicción. Cuando amas desde la libertad, dejas de vivir con miedo a perder, porque sabes que incluso si el otro se va, tú sigues siendo tú, íntegro, pleno, capaz de amar de nuevo, porque el amor no es una cadena que te encierra, es un espacio abierto donde ambos pueden crecer sin limitarse, y eso es lo más parecido a la paz. 8. Nada de lo que otros hagan o digan define tu valor. Hay una trampa silenciosa que consume la autoestima de millones de personas. Vivir al ritmo de lo que otros opinan. Un comentario, una crítica, un rechazo, y de pronto te cuestionas todo lo que eres, como si una mirada ajena tuviera el poder de reescribir tu historia. Pero los estoicos lo dejaron claro. El juicio de los demás solo tiene poder sobre ti si tú decides entregárselo. No es lo que dicen, es lo que tú haces con lo que dicen. Cuando alguien te ignora, te ataca o te critica sin conocerte, no está hablando de ti. Está hablando desde sus heridas, sus miedos, sus frustraciones. Y sin embargo, te lo tomas personal, te lo tragas como si fuera verdad, le das vueltas, te lo repites, te lo crees. Y ahí es donde empiezas a perderte, porque ya no actúas desde tu centro, sino desde la inseguridad que sembró alguien más. ¿Y por qué lo haces? Porque en el fondo has olvidado quién eres.
Has olvidado que tu valor no está en la boca de otros, sino en tu propia conciencia, que tú no eres una opinión flotante ni un reflejo de expectativas ajenas. Eres lo que eliges creer, lo que eliges construir, lo que eliges sostener dentro de ti cuando el ruido externo grita. Epicteto lo enseñó con firmeza: no permitas que la opinión de otros robe tu paz. No puedes evitar que hablen, pero puedes decidir si eso te rompe o te fortalece. No puedes controlar sus palabras, pero puedes decidir no darles espacio en tu mente. Porque cada vez que reaccionas, que te justificas, que te defiendes ante todo, estás diciendo: tu opinión es más fuerte que mi verdad. Y eso no puede ser, porque el que vive reaccionando a todo vive en esclavitud. En cambio, el que guarda silencio ante la provocación demuestra que su centro no está fuera, sino dentro. Que su paz no está en ganar discusiones, sino en no perderse a sí mismo. Porque al final, tú no viniste a este mundo a complacer. Viniste a vivir con dignidad, con verdad, con firmeza. Y eso solo es posible cuando dejas de mendigar aprobación y empiezas a habitar tu propio valor. 9. Agradece lo que ya tienes. Ahí está tu verdadera riqueza. Vivimos atrapados en la ilusión de que nos falta algo para estar completos, siempre esperando ese logro, esa persona, esa validación externa que por fin nos haga sentir en paz. Y cuando lo conseguimos, el vacío sigue allí. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que falta, sino de lo que no estás valorando. Los estoicos lo entendieron con una claridad que sigue retumbando siglos después. La verdadera paz no nace cuando obtienes más, sino cuando aprendes a ver lo que ya tienes con otros ojos. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los hombres más poderosos de su tiempo, practicaba la gratitud a diario. En sus escritos no hablaba de conquistas ni de riquezas, sino de la fortuna de despertar, de respirar, de poder pensar, de tener amigos leales, de aprender incluso del dolor. Eso es gratitud estoica. No es ignorar las dificultades, es saber que incluso en ellas hay algo que puede fortalecerte. Es mirar a tu alrededor y reconocer que aunque no tengas todo lo que deseas, tienes mucho más de lo que crees. La gratitud es un acto de sabiduría, es salir del piloto automático y observar lo que estás dando por hecho. Tu cuerpo, que te sostiene, tu mente, que puede reflexionar, tus días, que siguen llegando, uno tras otro, dándote nuevas oportunidades. Cuando te enfocas solo en lo que falta, te vuelves ciego a lo que ya está. Y en esa ceguera nace la ansiedad, la frustración, el desgaste. Pero cuando entrenas tu mente para agradecer, algo cambia, no afuera, dentro de ti. La queja te debilita, la gratitud te fortalece. Porque en lugar de estar esperando a que todo sea perfecto para sentirte bien, eliges sentirte bien con lo que tienes mientras construyes lo que quieres. Dejas de vivir en el futuro que no ha llegado y empiezas a habitar el presente que sí está ocurriendo. Y es ahí, justo ahí, donde todo comienza a tener sentido. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambió tu forma de mirarlas. La gratitud no es conformismo, es inteligencia emocional en su forma más pura. Es darte cuenta de que lo que hoy tienes, un día lo deseaste. Y que tu riqueza no está en lo que falta, sino en la capacidad de ver con claridad lo que ya es. 10. Ama sin depender, entrega sin esperar que te devuelvan. El amor, cuando nace desde la necesidad, deja de ser amor y se convierte en dependencia. Es fácil caer en esa trampa emocional en la que amar significa esperar que el otro te complete, que te llene los vacíos, que se quede siempre, que haga exactamente lo que tú esperas. Pero eso no es amor libre. Eso es apego, y el apego es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Los estoicos lo sabían muy bien. Todo lo que no controlas no te pertenece, y nadie, absolutamente nadie, entra en tu vida para llenar una función que solo tú deberías cumplir. Cuando amas esperando algo a cambio, te estás posicionando desde la carencia. Tu entrega se vuelve transacción. Das afecto, compañía o cuidado, pero lo haces esperando retorno, garantía, permanencia. Y si eso no llega, el dolor es doble, por lo que no recibiste y por lo que creíste merecer. Pero cuando amas desde la abundancia, desde el deseo real de compartir lo mejor de ti sin perderte en el otro, entonces ya no dependes. Eres libre, porque sabes que el amor no es una cadena, es un puente,
un espacio donde dos personas se encuentran por elección, no por obligación. Amar sin depender no es frialdad, es fuerza interior, es saber que tú ya eras completo antes de que esa persona llegara, es entender que puedes compartir tu camino, pero que tu felicidad no debe colgarse de la decisión de nadie. Cuando amas desde ese lugar, si alguien se queda, lo agradeces, si alguien se va, lo aceptas, porque no estás reteniendo, estás permitiendo, no estás exigiendo, estás ofreciendo. El amor verdadero no busca controlar, busca respetar. No exige explicaciones constantes ni convierte a la relación en una jaula emocional. Sabe que el otro es libre, igual que tú, y que la libertad no es una amenaza. Es el suelo donde el amor sano florece. Cuando amas desde la libertad, ya no tienes miedo de perder, porque sabes que incluso si esa persona se va, tú no te vas a derrumbar, porque nunca pusiste tu paz en manos ajenas. Y ese es el acto de amor más poderoso, amar sin dejar de ser tú. Dar sin vaciarte, sentir sin depender, y seguir adelante con el corazón abierto y la dignidad intacta. Y si has llegado hasta aquí, si te has permitido escuchar cada palabra con el corazón abierto, entonces ya diste el paso más importante, empezar a mirarte con otros ojos. Si este video te hizo pensar, si alguna de estas lecciones te tocó por dentro, suscríbete y activa la campanita. No porque lo diga yo, sino porque en este canal vas a encontrar más contenido que te habla como un igual. Sin disfraces, sin frases vacías, sin promesas falsas, solo ideas que, si las aplicas, pueden cambiar tu vida desde la raíz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, no para corregirle, sino para que también recuerde que su paz no está en el otro, está en uno mismo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima aventura.